Bienvenidos. La maestría en estudios psicoanalíticos, de espacio psicoanalítico, el ambulatorio psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis, les da la más cordial y fraternal bienvenida. Gracias por acompañarnos a un conversatorio más del ciclo Freud y los otros. Este conversatorio corresponde al número 5 y el ponente es el maestro Juan Ramón González. El título de la exposición que vamos a escuchar a continuación se titula Imposibilidades de correspondencia. El maestro Juan Ramón González nos ha acompañado desde que iniciamos este asunto de los conversatorios. Va mi agradecimiento y mi reconocimiento, Juan Ramón, por esa participación tuya, que siempre es importante, siempre es agradable, y la generosidad de tu conocimiento que nos traes a todos los que asistimos a este conversatorio. El maestro Juan Ramón González es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica con orientación psicoanalítica. Además es docente universitario y profesor en espacio psicoanalítico. Y finalmente, porque no nos da mucho para hablar de él, simplemente cerramos con el estudio final, con el grado, es psicoanalista. Juan Ramón, muchas gracias. Gracias. La voz, y a todos les agradecemos que sus preguntas, sus comentarios, al final lo hagan, o en el momento que el maestro lo cree oportuno y dé la palabra, también lo podemos hacer. Adelante, Juan Ramón, gracias. Gracias, Hugo. Yo creo que voy a exponer algún tiempo, espero que no sea demasiado, y ya luego vemos si queda espacio para comentarios. A ver, preparé algo, hablo con una epígrafe que yo creo que con el paso del texto vamos a ir entendiendo, creo que puedo darme a entender con el título, Imposibilidades de correspondencia. Y abro con una cita de Peter Sloterdijk, que a mí me pareció muy interesante. Dice Peter Sloterdijk en un texto que se llama, creo que es La herencia del Dios perdido, pero puede ser otro, igual al ratito les digo. Dice Sloterdijk, opino que también respecto a lo escandaloso debemos pensar de manera más ecuménica. En realidad está medio complicada la cita, no está sencilla, no estamos tan acostumbrados a estos términos, pero si pudiéramos intentar descifrarla un poco, dice que de lo escandaloso debiéramos de hacer menos lío porque todos somos copartícipes de ello. Es decir, que todos tenemos algo del orden del escándalo en nuestro haber, ¿no? Y me parecía que eso podía abrir bien, porque lo dice en un texto, en varios de sus textos tiene como problema, el problema divino, como problema central, Dios, y no sé si yo puedo ser un poco escandaloso también. Bueno, voy a leer y vamos platicando. Primero, agradecer el espacio, que es al mismo tiempo un espacio amigo e íntimo. El ambulatorio psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis, así como espacio psicoanalítico. Primero, una disculpa a Hugo Torres y a Roberto Valencia, quienes como organizadores nos proponen una ruta, un tema eje todos los años, como debe de ser, no podría ser de otra manera. Sin embargo, yo siento que casi nunca lo cumplo. Eso tiene una justificación, creo, aunque sea, no me parece que son un pretexto. Es que me considero lacaniano con las muchas dificultades que ello implica, ya que buena parte de esa nominación se sostiene, entre otras cosas, por tratar de hacer útiles las nociones que Lacan nos propone. Ese esfuerzo, ya lo he dicho en otros momentos, implica zafarse del discurso universitario. Ello puede resumirse a intentar no impartir clases desde un lugar de saber, desde el saber ex cátedra que Lacan critica. Me parece importante decir eso porque lo que trato de hacer cuando estoy, sobre todo fuera de la universidad,
es intentar hacer reflexiones que no llegan a ser un saber estructurado o constituido, sino meras hipótesis de trabajo. A mí me viene bien la noción de hipótesis de trabajo porque creo que me han sido útiles, ¿no? Una hipótesis de trabajo, como la uso, se acerca a no tener temor a equivocarse, a errar, y solo así se avanza de manera más o menos equívoca y a posteriori uno puede verificar con cierta claridad si lo que uno pensaba estaba equivocado o no. Eso sería una hipótesis de trabajo, como nos la enseñan en la licenciatura. Bueno, estas hipótesis me sirven para seguir pensando. Es claro que aún no me siento en el sitio de llegada, por lo tanto es un saber en tensión que, repito, me es útil a mí cuando menos momentáneamente, por lo que no habría garantía alguna que pueda ser útil para ustedes o incluso que pueda ser un saber bien articulado. ¿Cómo pienso esto con un imperativo? Lo mismo que les dije, ¿cómo lo pienso de manera imperativa? A pesar de las dificultades de la enunciación, lo diré así. Los analistas no deberían dar clase, no deberían impartir clase, sino que deberían de intentar dar cuenta de lo que están trabajando, sus problemas a desarrollar, un avance de aquello a lo que se proponen llegar. Digo esto porque al inicio yo no me sentía capaz de decir algo con el título que nos propone Hugo y Roberto, ¿no? A partir de la ruta establecida, esta especie de brújula que nos propone. El título que yo leí en la invitación era Freud y los otros, correspondencias, vínculos afectivos y construcción colectiva del psicoanálisis. Lo que me hacía dudar para pensar este año que nos proponen era aquello de correspondencia y sus posibles significaciones. Es claro que evoca un género epistolar, se trata de las cartas que escribió Freud, pero también la suerte de reciprocidad y de entendimiento. La entrada de la palabra correspondencia del diccionario de la lengua española online, la que pude acceder de momento, tiene 6 acepciones. Correspondencia quiere decir 1, acto y efecto de corresponder o corresponderse. Podría decirse responderle a otro en los mismos términos. 2, trato que tienen entre sí los comerciantes sobre sus negocios. 3, correo, las cartas que se despachan. 4, la relación que realmente existe o convencionalmente se establece entre los elementos de distintos conjuntos o colecciones de los mismos, es decir, desde las matemáticas. Y 5, una sinonimia. La correspondencia es como un sinónimo, digamos. Bueno, la petición del ambulatorio psicoanalítico se refería, creo, sobre todo a las cartas de Freud, pero también al segundo momento de la invitación apuntaba a la colectividad que se fue produciendo en el desarrollo histórico del movimiento que inició con los textos freudianos, es decir, las reuniones que tuvieron los primeros alumnos de Freud, la producción, el diálogo, las revistas, las reuniones de los miércoles. Ese momento, sin negarlo ya, está implícito y además es de gran importancia. Bueno, a eso yo no necesariamente me enfocaré el día de hoy. En todo caso, parto de un principio, que sería el siguiente. No hay posibilidad de correspondencia. No hay posibilidad de correspondencia alguna. Si hiciera falta, lo sostengo introduciendo el problema de la transferencia. En el seminario de la transferencia, Lacan nos dice, disparidad no es un término que he elegido fácilmente. Subraya esencialmente lo que está en cuestión y que va más lejos que la simple noción de una disimetría entre los sujetos. Se levanta, si puedo decir, desde el principio, contra la idea de la intersubjetividad, contra la idea de que la intersubjetividad pueda suministrar por sí sola el marco en el cual se inscribe el fenómeno. Hay, para decirlo en palabras más o menos cómodas según las lenguas, es el término odd, 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 que busco algún equivalente para calificar lo que la transferencia contiene de esencialmente impar. No hay término para designarlo, aparte del término imparité, imparidad, que no es usual en francés. Esto es de la reunión del 16 de noviembre del 64.
la sesión con la que abre su seminario, que en la versión de Rodríguez Ponte se insiste en el título. El seminario, lo dice Lacan, se debería de llamar la transferencia en su disparidad subjetiva, su pretendida situación, sus excursiones técnicas. Lo digo porque la costumbre hace que, digamos, en lo cotidiano, el seminario de la transferencia a secas, olvidando la disparidad subjetiva y sus implicaciones. De modo alguno, Lacan ya tiene la brújula que lo orientará en ese seminario. Lo que me parece que debemos pensar junto con él, insisto, sobre las implicaciones, cuáles son y qué entraña que la transferencia sea dispar, que no sea equivalente entre analista y analizante. Partiendo de este principio y de manera inicial, nos puede llevar, ojalá yo el primer movimiento de mi exposición, lo pego con algo que tomo, que me pareció interesante, de Jorge Alemán, en un texto que se llama Soledad común, políticas en Lacan. Jorge Alemán nos dice lo siguiente: el término soledad procede directamente de la enseñanza de Lacan, ya que lo emplea, aunque en muy pocas ocasiones, para hacer referencia a la soledad del sujeto en su constitución vacía. El sujeto lacaniano surge como un vacío sin sustancia y sin posibilidad de ser representado en su totalidad por los significantes que lo instituyen. Su soledad es radical en la medida en que ninguna relación intersubjetiva o amorosa, ahí ya tenemos otro elemento, o amorosa, puede cancelar de forma definitiva ese lugar vacío excepcional. Ese vacío surge como el resultado de la desustancialización del sujeto efectuada en la enseñanza de Lacan y cuyo agente principal es el lenguaje. Es decir, la disparidad subjetiva es en relación a la transferencia y también al amor. Bueno, esto ya a ustedes les parece obvio porque desde Freud la transferencia y el amor están amarrados. La lectura de Jorge Alemán subraya la dimensión de la soledad en lo humano, pero también y sobre todo en relación al fin del análisis. Llevar la experiencia analítica hasta el final implica el enfrentamiento con el significante de la falta del otro, de la castración, si queremos simplificarlo, cuando menos por ahora. Y por lo tanto, si hubiera algo en común entre nosotros, si hubiera algo que compartimos, sería, siguiendo a Jorge Alemán, solo la soledad. Otra cita de Jorge Alemán: el análisis de la conclusión de la cura radicaliza la experiencia de la soledad en la medida en que el sujeto logra separarse. Esto es importante, aunque no creo que alcance a trabajarlo. En la medida en que logra separarse del significante amo, que constituye la matriz lógica de sus identificaciones. Esta separación, la que no puede ser considerada como una supresión sin más, le permite a su vez al sujeto una distancia inédita, una perspectiva en anamorfosis sobre lo que su propio fantasma, otra vez, una perspectiva en anamorfosis sobre lo que es su propio fantasma, siempre impregnado de poder constituyente de las figuras del otro. Recuerden que la anamorfosis era una forma de pintar figuras que no se veían de frente a la pintura, sino que uno tenía que ponerse de lado y ahí aparecía una imagen que no estaba de frente, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia que saca Jorge Alemán de esto? La posibilidad, fíjense qué curioso, es otro elemento. Veníamos de la disparidad subjetiva, no es recíproco, no es recíproca ni el amor, ni la transferencia, ni el amor. Nos lleva al problema de la soledad y, para faltar, por si fuera poco, la consecuencia de Jorge Alemán es la escuela, la posibilidad de una escuela. Lo que tenemos en común, si lo que tenemos en común es la soledad, entonces hacer una escuela entre psicoanalistas solo se hace posible a partir de lo que hay en común, que ya dijimos es la soledad. La consecuencia no solo es la reunión con otros, sino la reunión con otros siempre y cuando esté en el marco de la política. Una política que tenga en su núcleo la soledad para uno encontrarse con otros que tienen lo mismo como núcleo. Sostenidos en la diferencia, la política puede ser
otro de los nombres del psicoanálisis. Yo creo que es una propuesta que está en otros, no creo que sea mía, pero me parece muy fuerte también, ¿no? Otro de los nombres del psicoanálisis podría ser la política. La política, si bien no es con mayúscula, ya que incluye en su núcleo la relación con la falta absoluta de la soledad. Última cita de Jorge Alemán. Dice, por ello, un ejemplo de esta encrucijada entre soledad y colectivo que se le presentó al propio Lacan fue la siguiente: cómo anudar el fin del análisis, la experiencia que está más allá de la identificación como una constitución colectiva de escuela, que no fuese en modo alguno un espacio donde de una vez se cumpliera el retorno de las identificaciones inertes y sedimentadas, las que siempre están promovidas por la misma institución. El título, el reconocimiento, la imagen, yo qué sé, ¿no? Recordemos que Lacan había asumido como desafío político propio, como una causa que emanaba de su propia relación con la experiencia del psicoanálisis, que la escuela pudiese constituirse como una experiencia colectiva que no estuviera dominada por las identificaciones del significante amo. Hasta ahí la cita de Jorge Alemán. Lo que trabaja Lacan tiene o debería de ser objeto de la discusión más allá del psicoanálisis. La política en general, puede enfrentarse a la castración o su estructura misma se lo imposibilita. La política de Donald Trump, de los del PAN, del PRI, de Morena, pueden tener en su núcleo también la dimensión de la falta y de la soledad, ¿o no? Como se ve, la imposibilidad de correspondencia, la disparidad, la castración, van más allá de la clínica y de la técnica del psicoanálisis, sobre todo en nuestra época. Lo que expondré, lo que estoy exponiendo aquí, en realidad es muy sabido de una forma u otra en la comunidad psicoanalítica, entre los lacanianos, cuando menos. Lo que me cuesta verificar, y todavía no estoy seguro, es si se pueden verificar los efectos de lo que acabamos de decir. Es decir, si cuando damos clase, cuando estamos con los colegas, ¿eso se nota o no se nota? Los momentos de concluir corroboran la inscripción, de allí que el puro saber nunca sea suficiente. El conocimiento no basta para hacer operar un psicoanálisis o la política, ¿no? Es una de las formas de pensar del no hay relación sexual que enuncia Lacan. No hay nunca correspondencia alguna. Es más claro hoy que circulan de manera casi exhaustiva miles de millones de mensajes de un lado a otro a través de los dispositivos móviles y donde nada parece tener claridad, ni ser leídos, ni de haber sido asumidos con consecuencias. Ni en la transferencia ni en el amor se trata de correspondencia, más bien de enigma, no solo del lado del otro, también de descifrar mi propio mensaje. Insisto, hay enigma de los dos lados. Bueno, esto es un poco una introducción y a lo que va, creo que aquí viene un poco lo complejo. Entonces, la disparidad entre los sujetos, Lacan la acerca con las dificultades de las traducciones de odd, es una palabra en inglés. Lo podemos pensar nosotros también como strange, weird, foreigner, extranjero, bizarro, queer, unusual, raro, etcétera, ¿no? Recordemos que es como se refiere la aparición de la disimetría en los números del seminario de la carta robada. Además, no es difícil emparentarlo con aquellas otras acepciones que Freud buscó en relación a la noción de un Heimlich, de lo ominoso en Freud. Aquello nada más ominoso, sino el ser humano. Ahora yo introduzco una de las nociones fundamentales de Lacan que podrá operar como una función matemática, el otro con mayúscula, el gran otro. Uniendo lo que ya hemos dicho, podemos hipotetizar una alteridad más radical que esa. ¿Qué más extraño que la otredad, que el diferente, ¿no? Es un juego porque vemos que somos nosotros, pero ¿qué más ajeno que el otro con mayúscula? Ese otro tiene hoy, gracias a Lacan, un uso más o menos difundido, que es la función de la operación significante. Sin embargo, creo que podemos, aún hoy, aún estudiando Lacan,
replicarle a Lacan lo mismo que le dijo Lévi-Strauss en lo íntimo, después de escucharlo en su seminario. Dice, esto lo cuenta Lacan, que le dijo Lévi-Strauss algo, y Lacan dijo, teme, Lévi-Strauss, teme que después de que hiciéramos salir a Dios por la puerta, lo hagamos entrar por la otra puerta, por la ventana, ¿no? Que es el gran otro con mayúscula, ¿no? Eso nos lleva a la cercanía del otro con mayúscula con Dios, que qué más ajenidad, qué más alteridad para los seres humanos que ese otro que podría ser Dios. Para pensar esta alteridad radical, les propongo trabajar un fragmento de una carta de Freud, ahí está la correspondencia, a James J. Putnam. Es un comentario sobre un libro de psicoanálisis y religión que Putnam le pidió que Freud leyese y le pedía una observación de su texto. Corté la carta porque era más o menos larguita, pero lo que me interesa, dice así Freud a Putnam. Dice, no acierto a ver la conexión entre la realidad psíquica de nuestras ideas de perfección y la fe en su excelencia material, lo que probablemente ya anticipaba usted. Sabe bien cuán poco puede esperarse después de todo de los argumentos. Y ahí viene lo que me interesa pensar. Debo añadir que no me inspira temor alguno el Todopoderoso. Si algún día llegáramos a encontrarnos, yo tendría más cargos que hacerle a él que él a mí. Bueno, hasta ahí un poco la cita, la corto porque luego nos puede meter en problemas seguirla leyendo porque Freud también se equivoca, pero bueno. Les repito lo que me llama mucho la atención, ¿no? Debo añadir que no me inspira temor alguno el Todopoderoso, Dios. Si algún día llegáramos a encontrarnos, yo tendría más cargos que hacerle que él a mí. La alteridad a la que nos hemos referido como Dios y la cita que tiene un tono muy fuerte, no sé qué les pareció, pero a mí me impactó cuando la leí por primera vez, es porque en ella hay primero un eco de la propuesta de Lacan. Subrayo un nuevo fragmento de la carta a Putnam. Debo añadir que no temo a Dios, ¿no? Yo tengo más cosas que reprocharle que él a mí. Es cierto que la cita completa se difumina, cuando menos de entrada, en el dicho. De ahí que la escansión también funcione como un potenciador del decir. Es decir, que a veces hace falta cortar al paciente, cortar las ideas para hacerlas más fuertes, ¿no? La fórmula del ateísmo es para Lacan esa. A mí me parece que eso es ser ateo. No importa si se encuentra o no con Dios, es decirle a Dios, no me salgas con cuentos, yo hice lo que pude en la vida, ¿no? Esa es una fórmula del ateísmo, donde el sujeto puede ver a la cara a Dios y decirle, hice lo que pude. La convicción de haber vivido a partir de lo que hay y de haberlo hecho de tal forma sin ignorar los errores, las fallas y las mismas neurosis. Los psicoanalistas saben que psicosis, neurosis, perversión son formas de sostener la consistencia del otro. Es la lectura que también uno puede encontrar en Abraham. Abraham, el Abraham de Kierkegaard, también es aquel que puede ver a los ojos a Dios y decirle que se serene un poco. ¿Quién puede enfrentar la mirada de Dios? Será aquel que pueda entrar en su reino, es decir, Abraham, quien fascinó a Kierkegaard para pensar, ese salto religioso, un salto al vacío sin garantías y aún así. El eco lacaniano se encuentra en un Dios castrado al enfrentar su creación. Un Dios castrado. Una frase que no pude recuperar, pero creo que viene de, no sé si de Walter Benjamin, esto de que solo un Dios que sufre podrá salvarnos después de Auschwitz. En fin, el eco lacaniano se encuentra en un Dios castrado al enfrentar su creación. ¿Por qué temerle si hemos hecho lo que hemos podido, ni más ni menos? ¿Cómo recibir a cambio un reproche? Freud, a diferencia de Kierkegaard, enfrenta a un Dios desde la dimensión política, pero en el marco de lo divino no hay ética ni moral. Se debe suspender lo estético y lo ético para acceder a lo religioso según las enseñanzas de temor y temblor.
Pero al cuestionar a Dios, lo que hace Freud, o lo que pretende hacer cuando menos, si se topa con Dios, es llevar a Dios al terreno de lo político. Es decir, a ver, hablemos un poco, porque si no, no nos vamos a entender. Kierkegaard nos venía diciendo, y eso está desde Tertuliano, que si uno cree es porque es absurdo, uno no puede ponerse a discutir con Dios. Por lo tanto, la discusión es humana. Lo que hace Freud al decirle, si yo un día me lo encuentro, ya veremos qué hablamos, es llevarlo al terreno de la política. Por eso, los dioses no hacen política. Si los seres humanos la hacen, es porque estamos confrontados con la Hilflosigkeit, que ustedes sabrán mejor que yo, aquello que Freud llama el desvalimiento inicial, primordial del niño. Freud está rebajando a Dios para tener una discusión política. Eso, se darán cuenta, es cuando menos una forma de ateísmo. Primera forma de ateísmo, rebajar a Dios a una cuestión política, no importa si algún día Freud se lo encuentra, ¿no? Yo creo que yo no, pero Freud a lo mejor no. De nuevo Freud escribe, debo añadir, no es cierto, yo lo repito, debo añadir que no me inspira temor alguno el Todopoderoso. Si algún día llegáramos a encontrarnos, yo tendría más cargos que hacerle a él que él a mí. Y ahí viene lo que el resbalón de Freud, según yo. Después le dice, ahí punto y seguido. Le preguntaría por qué no me había concedido mayores dotes intelectuales, dice Freud. No, si yo un día me lo encuentro, lo primero que le voy a decir es porque no me hiciste más inteligente, Dios, ¿no? Repito, le preguntaría por qué no me habría concedido mayores dotes intelectuales, y él por su parte no podría quejarse del empeño que he dado a mi presunta libertad. Ahí está un poco raro, porque la fuerza, según yo, que yo encontré en la primera frase ya se cayó, porque se oye como chocante, Freud, como un poco ególatra, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Si bien he dejado en pausa esta segunda parte, que resulta extraña y hasta chocante, cuando menos para mí, es claro que buena parte de la obra de Lacan se dedica a criticar a muchos analistas, Freud incluido. Esto se evidencia en lo que toca al tema que tratamos hoy, en lo que plantea en el seminario 11, donde deseo, realización de deseo y pérdida están amalgamados en un sueño del hijo que viene a anunciar que está ardiendo. Recuerden, es un sueño que está en la interpretación de los sueños y que Lacan dice algo en el seminario 11. Dice Lacan allí, porque la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, pese a fundar el origen de la función del padre en su asesinato. Freud, Totem y Tabú, el Edipo. Otra vez, porque la verdadera fórmula del ateísmo no es Dios ha muerto, pese a fundar el origen de la función del padre en su asesinato. Freud protege al padre. Eso es lo que dice Lacan, a pesar de lo que les dije antes. La verdadera fórmula del ateísmo, continúa la cita de Lacan, es Dios es inconsciente. No es Dios ha muerto, como lo había dicho Nietzsche, sino Dios es inconsciente. ¿Por qué Lacan supone que su posición es más radical que la de Freud? La frase de Freud y su espíritu cientificista muestra cómo las religiones monoteístas, la hipótesis del saber absoluto, aquí el problema que Freud tiene, según mi lectura desde Lacan, es que Freud como científico puede encarnar uno de los pensadores de esta nueva religión que está en vigencia hoy, que es la ciencia moderna. Es decir, Freud de alguna manera u otra pensaba que iba a ser posible el acceso a una verdad. Esa verdad la tenemos porque tenemos a las tres religiones monoteístas radicales. Y esto es algo que yo un poco lo decía al principio, que estoy intentando pensar a ver si es chicle y pega, pero no me queda tan claro. ¿Qué son las tres religiones? Que es el cristianismo, o el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿no? Hay una cita de Agamben que me hubiera gustado traer, pero está en un texto que se llama, no voy a recordar, que es, los judíos se dedican a estudiar la letra, solo la letra, la escritura.
¿no? La Torá, el Pentateuco. Los cristianos apuestan por la esperanza y la fe, que es la resurrección y la Trinidad. ¿Quiénes son los musulmanes? Porque ahí tenemos un problema fuerte hoy en día, y tal vez lo que sabemos de este pueblo es mucho más político que realidad, ¿no? Abraham, las tres religiones vienen del patriarca que es Abraham. Lo que pasa es que Abraham tenía una mujer que era Sara, que era infértil hasta la intervención divina, y tiene un hijo que se llama Agar. No es cierto, ella tiene una esclava, Sara tiene una esclava que se llama Agar, y Sara le dice, y si van al catecismo, lo que nos dicen en la iglesia es que es por el intento de intervención humana, por lo que la cosa se pode, que es que Sara sabe que Dios le prometió un hijo a Abraham para que de ahí nazca un pueblo, los israelitas, y ella, como es estéril, le dice, acuéstate con mi esclava, que al cabo, como es mi esclava, si tienes un hijo con ella, es mi hijo, y así se arregla la cosa. Y tienen un hijo que se llama Ismael. De allí nace el pensamiento musulmán, que es una historia en la Biblia, digamos, judeocristiana, está un poco relegada, que se dicen cosas, pero luego ellos tienen otro texto que es el Corán, que es mucho más fuerte en relación a la imagen de este hijo de Abraham, que es Ismael, que quiere decir Dios escucha, parece, ¿no? Entonces, ¿qué son estas tres religiones? Tenemos un problema que, según yo, ya lo he dicho en otros momentos, creo que hace 2 años, hablé de esto en este mismo espacio, de la magia. Una de mis tesis en aquel momento, yo decía, en el universo de la magia no harían falta psicoanalistas. ¿Cuál es la diferencia entre el universo de la magia y nuestro universo mediado por estas tres religiones? Porque aunque queramos o no, nos llegó hasta la médula estas tres religiones, o cuando menos una, y si nos descuidamos 2, y quién sabe si venga la otra después, ¿no? Que es, ¿por qué en el universo de la magia no harían falta psicoanalistas? Porque no habría una verdad absoluta. La omnipotencia y la omnisciencia, es decir, que Dios todo lo puede y que todo lo sabe, hizo crisis en esta historia que nos ha tocado vivir, ¿no? ¿Qué dice Baruch Spinoza? También sigue jugando con el problema de la castración de Dios o de la falta de Dios. Dice Baruch Spinoza, se los digo en latín, aunque no sé latín, y luego vemos que le entendemos. Dice Baruch, Quideum amat conari no potest, ut Deus ipsum contra amet. Quideum amat, quien ama a Dios, conari no potest. A mí me suena, ya ven que en latín algo sabemos, ¿no? Conari no potest, quien ama a Dios, conari no potest, no podría protestar, no podría recriminarle a Dios. Ut Deus ipsum contra amet, que Dios le tenga que amar a su vez. Repito en español, quien ama a Dios no podría protestar o no podría querer por eso, porque ama a Dios, no basta para que Dios le tenga que amar a su vez. Eso es Baruch Spinoza, ustedes saben que lo corrieron del judaísmo también, o no sé qué religión era, no me acuerdo, lo corrieron también de la religiosidad, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que nos lleva a esto? Estas tres religiones tendríamos que ponerlas en tensión, porque en realidad mi hipótesis es que el Dios de las religiones monoteístas, el Dios abrahámico, es los tres, son los tres. No podríamos pensarlos de manera separada. Y las crisis políticas que tenemos hoy en día es justamente porque están separados. Si hay algo que se le ve bien a los musulmanes, es que son muy guerreros, aguerridos. A veces en el Corán hay frases muy fuertes como estar en contra de todo aquel que no crea en el Dios uno y único. Es la fundación del monoteísmo. Estas tres religiones es la fundación del monoteísmo. Bueno, cuando yo dije que Freud se equivocaba al decir, ¿por qué no me hizo Diosito más inteligente? Es porque es posible que Dios también,
que Dios hoy. Buen lapsus. Es posible que Freud también sea monoteísta. Toda esperanza de que hay un saber absoluto esperándonos al final del camino es estar a favor del monoteísmo. Si es de Elon Musk querer llegar a Marte o buscar la inmortalidad o yo qué sé, eso nos va a apuntar a la violencia y a la agresión que estamos viviendo, porque uno de los núcleos de la agresión es la suposición de que tenemos la verdad absoluta. Bueno, yo querría ir más o menos concluyendo con algo que creo que por ahí va a ser una vía en la que el psicoanálisis tenga que pensar. Yo no lo he pensado, pero evidentemente yo no creo que en México seamos tan monoteístas, a pesar de que somos judeocristianos, es decir, que cada quien tenga su capillita, que la Santa Muerte, que San Jorge bendito. Eso no sé si se acomoda también al judeocristianismo, pero eso es porque todavía tenemos huellas de un pasado eh, antes de la conquista, ¿no? Habría que pensar cómo se pone en juego eso. Pero a mí hay algo que también me impactó mucho al leerlo. Yo no lo leí de su fuente original, lo leí de un texto de Tomás Macho que se llama Arrebatar la vida, que es un texto sobre suicidio, muy interesante. Dice Tomás Macho, ya en 1796, en su famoso discurso del Cristo muerto, desde lo alto del mundo, diciendo que Dios no existe, Jean Paul nombró un posible motivo de esta crítica. En esta narración de una pesadilla o quizá de una visión que más tarde acabaría convirtiéndose en el verdadero manifiesto del ateísmo. Segunda definición de ateísmo. Creo que vamos a alcanzar para 3, ¿no? Esto que voy a leerles se volvió el segundo, no es cierto, se volvió un verdadero manifiesto del ateísmo. Un Jesús aparecido cancela el juicio final, el juicio universal, asegura a las muchedumbres de todos los muertos, incluso a los niños muertos, que no resucitarán y que no tienen padre. Entonces, para espanto del espíritu, llegaron al templo los niños muertos que habían despertado en el cementerio. Se postraron ante la sublime figura en el altar, diciendo, Jesús, ¿no tenemos padre? Él les respondió, vertiendo lágrimas de sus ojos, todos somos huérfanos, vosotros y yo no tenemos padre. Me parece que lo que acabo de leer, y lo dije hace mucho en mi tesis de maestría, creo que lo dicen generalmente, teóricamente, muchos psicoanalistas, pero no sé si no lo dicen como yo lo quería escuchar o yo estoy equivocado, que es la tesis de la decadencia del imago paterna en Lacan y lo que estamos viendo en la vida moderna, justamente lo que implica es que todos somos huérfanos. Es decir, que no tenemos padre y que este mito de Freud del Edipo sigue siendo, de alguna manera, heredero de las religiones monoteístas y de lo que se trata es cómo vivir si todos somos huérfanos, cómo poder convivir si nadie tiene padre. Tomás Macho continúa con algo que podría acercar la noción de orfandad a una tentación freudiana. Hay un texto de Recalcati que lo dice muy bien, porque dice, si un padre hereda en vida, no está bien heredar en vida, porque si un padre hereda en vida, lo que hace es dar un regalo. Y siguiendo al mito de Telémaco, dice Recalcati, tenemos que subrayar que las herencias deben de perpetuarse y deben de continuar, pero aquel que recibe una herencia recibe algo positivo pegado a algo negativo, es decir, un dolor de una pérdida radical de un padre, pero al mismo tiempo recibe algo que deja el padre. ¿Cómo pensamos eso? Que en la pérdida también viene anidado algo de lo bueno, digamos, ¿no? Entonces Recalcati insiste y dice, a ver, cada vez que alguien hereda, no se nos olvide que está sufriendo,
aun si hereda una millonada o lo que sea, ¿no? Las citas, la de Tomás Macho, que no es de Tomás Macho, por ahí dice de dónde, implican una hipótesis del inconsciente, una hipótesis en relación a lo que Lacan dice del nombre del Padre, que hay que usarlo para no ejercer un poder sobre él mismo, ¿no? Se puede prescindir de Dios, del Padre, de la transferencia. Se puede prescindir, no usarlo, a costa de utilizarlo. Es necesaria, digamos, una orientación en lo que acabo de decir. Yo les recomiendo, para ir cerrando, este texto de Jan Alush, que se llama Prisioneros del Gran Otro, y además es muy cortito y muy bonito, porque creo que ahí podrán encontrar, no es que yo haya traído un montón de tesis mías acá, sino más bien que lo que les traje es como la consecuencia de mi lectura de estos textos. ¿Qué dice Alush en Prisioneros del Gran Otro? Dice, esa prisión sin director ni guardias, no se necesitan en absoluto guardias. Ahora se dirá que es la del gran otro, la prisión del gran otro, más precisamente un gran otro que habita uno de los fantasmas de Dios. ¿Qué es? El tercer nivel, digamos, del ateísmo que les estoy proponiendo. Acceder a la inexistencia del otro no es fácil. Es decir, lo que se supone que se obtiene al final de un análisis, siguiendo la lectura de Lacan, es a que el gran otro no existe, o que el gran otro no sabe que no existe, o que el gran otro tiene un hueco en su núcleo, el cual el otro lo ignora. Lo que es lo mismo es que no existe, ¿no? Acceder, dice Alush, a la inexistencia del gran otro, o del otro con mayúscula, no es fácil. Se trata de una salida, de cierre, de un recorrido subjetivo que para algunos se desprende del análisis, para algunos es consecuencia de haberse analizado, que para otros se da por otras vías, a saber cuáles, y para otros más sencillamente no se dará. Dios, otra cita, Dios es el lugar del decir y por lo tanto también el decir de Jacques Lacan. Decir es hacer subsistir a Dios. Cualquier decir es hacer subsistir a Dios bajo la forma del gran otro. En Lacan podemos encontrar algunas posibles definiciones de ateísmo. Quizá el análisis sea capaz de construir un ateo viable, es decir, alguien que no se contradiga a cada rato. Esa es la definición de Lacan de un ateísmo. Alguien que no se contradiga, que no se haga pelotas a cada rato. Otra cita, enfermedad de la creencia de Dios. Esto es cita de Lacan. La creencia de que Dios no interviene en el mundo. Lacan dice, interviene todo el tiempo. Por ejemplo, en forma de una mujer. El camino hacia el ateísmo donde un Dios, mujer no toda, ordenaría la castración del macho, sigue sin ser recorrido, si bien apenas se lo advierte. Es decir, ¿cuál sería la conclusión si es que podemos tener una? Primero, como en la Biblia se lee que Dios es el alfa y el omega, Dios a lo que más se parece el lenguaje es a Dios. Primero hay lenguaje y luego hay Dios. Y luego, a partir de eso, se puede construir la subjetividad humana en busca de una totalidad perdida que se da justo por la estructura del lenguaje. Es decir, porque hablamos, creemos que hay una verdad y que hay un absoluto, y por eso los desastres de la política, de la religión, las tres religiones que les dije han sido desastrosas. Las tres han cometido atrocidades garrafales, ¿no? Y entonces, ¿qué sería Dios hasta este momento? Alguien, según Lacan, y ahí me acerco a algo que pueden encontrar en el Conde de Lutremont y en Mailander, que plantean que el universo es en todo caso un efecto de un Dios
Y Mailander es muy fuerte al decir que de lo que se trata es del suicidio de Dios o de la corrupción de Dios y que somos efecto no de la voluntad divina, sino de su propia aniquilación. Lacan no va tan lejos, no se propone algo así. Lo que diría Lacan es cómo hago, no solo para entregarle mi vida a un otro, dándole mi vacío, sino para intentar encontrar el vacío también en el otro. Eso es el ateísmo para Lacan. Que uno encuentre el hueco, la falta, también en la estructura del lenguaje. Si ustedes quieren, también en los padres, también en el analista, también en Dios. Y cuando uno es capaz, digamos, de encontrar el hueco en ese campo del otro, que no es un señor, que no es una sustancia, uno se la puede llevar mejor con la propia falta que la habita. Bueno, pues gracias, creo que dije todo lo que podía por lo pronto. Yo creo que estamos a tiempo para una charla. Claro, muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a hacer comentarios, observaciones, preguntas. Pueden levantar la mano, yo observo quién es y abren su micrófono para que Juan Ramón pueda escucharlos y haga las respuestas y las observaciones pertinentes. Adelante. Axel, por favor, te escuchamos. Gracias, Hugo. Gracias, maestro Juan Ramón. De lo último que dijo, la cuestión de dar cuenta del vacío del otro, no sé si me queda claro si uno puede llegar a eso o a lo mejor está relacionado poder ver el vacío del otro con, con lo que podría ser el final del análisis. Es decir, eh, cuando uno se la lleva mejor con su vacío y puede ver también el vacío en el otro y convivir mejor con eso, no sé si es lo que produce a lo mejor un final de análisis y la propuesta sea como ojalá todo el mundo se analizara o estoy haciendo una lectura errónea. De esto último yo creo que sí no estaría tan bien, porque nos llevaría al mismo problema, entonces todos vayan a análisis, todos soporten eso, todos aguanten. Y no creo que, porque eso tiene la ilusión de Freud. Un día se va a poder que todos estemos bien, un día, no sé si transmito la idea, vuelves al totalitarismo. Y creo que la frase a lo mejor debí de haberla leído, queda más clara cuando Alush nos da ejemplos de esto. Dice, por ejemplo, la capacidad de leer en el otro lo que está uno, la capacidad de leer en el otro lo que está en uno, eso se llama paranoia. Sí está claro, ¿no? El otro me quiere matar, el otro me ama, el otro tiene la culpa la tiene mi madre. La capacidad de leer en el otro lo que está en uno se llama paranoia. Lo que dice Alush es que se trata más bien de leer en el otro lo que está en el otro, no lo que está en mí. ¿Qué hago? Para toda neurosis tiene la lógica paranoica. Es decir, hay algo que no dije, pero Lacan dice, el último creyente será un perverso. ¿Por qué? Porque tiene mucha fe. Ya sabe que todo está perdido, pero aún así dice, no hay bronca. Es como MacGyver o Duro de Matar, ¿no? Como todo está perdido, pero uno dice, ay, sí se puede. Dice, a ver, todo está perdido. ¿Por qué no suponer que todo está perdido? En el campo del otro hay un vacío y hay un agujero. Entonces, la luz nos propone esto. Se trata más bien de leer en el otro lo que está en el otro. ¿Qué es lo que está en el otro? Que el otro no puede dar cuenta de todo. Que el otro también está castrado, ¿no? Por eso, a eso apunta lo de la mujer, por eso nos llevaría a otro problema
de la sexualidad, de la pulsión de muerte y lo que sea, ¿no? Muy bien, adelante. Alma, ¿tienes alguna pregunta? Un poco sí la pregunta acompañada de este comentario. Me pareció muy interesante esto de la decadencia de la imago paterna y cómo vivir siendo huérfanos y lo asociaba con la actualidad. Yo lo pensaba así, no sé si va por ahí, esa es la pregunta. Pero con esta cuestión del desborde, de algo que haga, que contorne muchas de las acciones humanas que parece que están en un desenfrenamiento en la actualidad y que no hay como, pues sí, como esa parte de la ley, esta parte como muy fragilizada. Entonces lo asocié con eso, como con lo que actualmente pues en muchos espacios sucede de ya rebasar límites en muchas áreas, en muchos campos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿cómo? No sé si nos da pila para esto, porque a mí mi pregunta es, ¿cómo vivíamos en medio del politeísmo? Es decir, si hubiera muchos dioses, los dioses eran políticos, los de Grecia, ¿no? Hacían teje-maneje con los seres humanos y pactaban, ¿no? Hay algo que está en medio de este estudio que estoy intentando hacer, pero como estoy estudiando más cosas, no sé hasta cuándo cuaje algo, a lo mejor nunca, pero la historia de Cronos y de Zeus es la historia de cómo un hijo castra o mata a un padre, ¿no? En el Edipo es un poco al revés, ¿no? Es el miedo a la castración. Sí hay el deseo, pero con los griegos sí dijeron, es decir, eh, Zeus tiene miedo de que sus hijos lo maten y Cronos también, por eso se los come. Entonces hay algo como medio extraño, como una vuelta a la tortilla. Y yo no sé casi nada de lo que ocurría acá antes de la conquista, pero también había politeísmo y a lo mejor el estudio del politeísmo o del universo de la magia nos da pistas, porque creo, Alma, que no sabemos cómo tener una ética que no sea absolutista, que no sea judía o judeocristiana o musulmana uno lo ve en las clases, ¿no? Los chavos gritan un gendarme de profesor, no saben cómo estar. A ver, estemos cada quien por su lado, pero tranquilos, no se puede. Y entonces ahí vienen los excesos, ¿no? El suicidio, la depresión, las drogas, el TikTok, la violencia. Pero son como gritos desesperados a una ley que no ha servido. Por eso el texto de Recalcati está bueno, porque lo que dice Recalcati es, ¿se puede esperar una ley viniendo de alguien que no sea el padre o no? ¿Podemos ponernos de acuerdo o no? Por eso la propuesta de Alemán es muy interesante, ¿no? Estamos habitados por la soledad, hagamos un grupo político, un grupo, digamos, psicoanalítico, que en el núcleo esté el vacío y la soledad, y ya tenemos algo en común a partir de lo cual empezaremos, ¿no? El deseo, en términos más lacanianos, es el deseo, pues, pero ahí está como la soledad en Jorge Alemán, porque a él lo que le interesa es la política, ¿no? Cómo hacer política. Pues eso puedo decir, pero sí estoy de acuerdo, Alemán. A ver, ¿quién? ¿Otra vez, Axel? ¿Te escuchamos? Gracias. Con esto último que dijo Alma y con lo que hemos platicado, a mí me brinca la duda de a dónde vamos.
Es decir, de dónde venimos como humanidad y a dónde vamos, y si no estamos de alguna manera condenados a repetirnos insistentemente dependiendo de el monoteísmo o el politeísmo, porque a lo mejor es una cuestión de la relación y la distancia que tenemos entre los objetos A y los S1. Y a lo mejor esa distancia que se marca entre el objeto A y el S1 nos va a llevar constantemente a inventar nuevas formas, inventar nuevos modelos, buscar hasta que, no sé, hasta que deje de haber hombre, si es que se puede pretender definir algo tan cañón como es el hombre. Entonces, no sé, la pregunta es a dónde vamos y si no corremos el riesgo de, en la pretensión de querer armar algo como analistas con el lenguaje, terminar en un monoteísmo también diferente o en un politeísmo que no termine de complacer la pregunta que constantemente hacemos. Sí, digo, respondo muy rápido, que es una hipótesis, que no es mía. Pues yo intento ser lacaniano, entonces discúlpenme si esa es la referencia básica, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre Freud y Lacan? La diferencia, o una de las diferencias, es que a Freud su texto intenta que entendamos. A veces es muy bonito leer a Freud porque uno dice, claro, pues sí es cierto, a mí también me pasa eso, sí. Bueno, leer a Lacan, a diferencia de leer a Freud, es un dolor de cabeza porque uno le tiene que dar vueltas a lo mismo y no es garantía de que tu lectura sea pertinente. Si no es garantía, ¿cómo podemos hacer una religión lacaniana? No se puede. Porque uno viene y dice, mira, la lectura de Lacan es esta, y otro viene y dice, no, no es cierto, eso no lo dice ahí, mira, si lo leemos otra vez dice otra cosa. Y viene otro y yo no sé, algunos dicen que fue una trampa de Lacan. Otro de los textos importantes de Alush que a mí me gusta mucho es Contra la Eternidad, porque la tesis del libro es Lacan está en contra de la eternización de sí mismo. Por eso lo que ofreció fueron letras. Digo, no sé si se dan cuenta de la locura que estoy diciendo, porque si lo que nos entregó fue escritos, quiere decir letra en francés, ¿no? La escritura se parece a la Torah. No sé si transmito, escribe lo que tú quieras con esto que te doy. Solo sé muy riguroso, no pacheques, no inventes, no seas narcisista y escribe algo con lo que te estoy dando. Eso no se hace con Freud, porque Freud sí hace una escuela consistente. Está interesante, ¿eh? Hay que pensarlo, porque también hay lacanianos que dices, ¿qué te pasa? Pero bueno, pues hay de todo en esta tierra, ¿no? A ver, José Madrigal, ¿dónde estás? Pepe, por favor. A mí me causa un poco de ruido la cuestión de atravesar el ateísmo a partir de las notas que dices en relación a, bueno, que de los autores, porque si el ateísmo es la no creencia, ¿no? Las notas implican estar ante un Dios, ¿no? Y llevar cuenta. Lo que pienso es, ¿qué pasaría si reformulamos el ateísmo en una cuestión de la letra y separamos, o sea, ponemos la A en, ¿no? Corchetes y la dividimos de teísmo? ¿Qué lugar ocuparía la A en este teísmo? ¿Y qué lugar representaría tanto en el orden simbólico, pues, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué Lévi-Strauss no le dijo a Lacan? Porque le dijo, estás sacando a Dios por la puerta y se te coló por la ventana, ¿no? Se te volvió a meter por la ventana. Y Alush se pregunta y dice,
¿por qué no le dijo mejor? Ya no sé si es Alushen, todas las cosas que he leído, no sé quién es, pero ¿por qué no se preguntó Lévi-Strauss si no estaba introduciendo otra forma de pensar lo divino? Y si eso puede ser una posición atea. Yo pienso en la forma en que murió Freud, me parece sumamente interesante. Él planea su muerte, dice, esto ya es insoportable a otra cosa, ¿no? Los griegos lo que pensaban es cómo buscar una buena muerte. Y eso nos lleva a un montón de preguntas, pero entiendo que no te estoy respondiendo, Pepe, pero lo más que puedo decir es esto. La propuesta de Lacan no es el Dios del monoteísmo, no es el abrámico. Según mi lectura, eso es el ateísmo. O sea, cuando dije primer ateísmo, no sé si ya estabas, cuando Freud dice, si yo me encuentro alguna vez a Dios, yo tengo más cargos que hacerle que él a mí, esa es mi primera forma de pensar el ateísmo. Eso sería ser ateo, rebajar a Dios a la cuestión política, aunque te lo encuentres. O sea, si aunque te lo encuentres le dices, a ver Dios, ¿te acuerdas de aquella vez? Un solo reclamo y eso ya se hace política. Y entonces eso sería una forma de ateísmo. Entonces mi respuesta es esa. Habría que pensar de otra forma la estructura del lenguaje. Muy bien. Nayeli, por favor. Gracias. Estaba pensando precisamente en esto de sacar a Dios por la puerta y luego que se cuele por la ventana. Me parece que ahí pudiera haber una gran diferencia. Una cosa es entrar por la puerta a un lugar, eso me da la impresión de ser invitado, de que somos bien recibidos. Y otra cosa es entrar por la ventana. Entrar por la ventana me suena como ser un intruso, un ladrón. Entonces creo que sí se movió de posición a Dios. Sí, sí, gracias, Nayeli. Creo que a lo mejor la ventana la puse yo. Creo que era otra puerta, pero da igual. Es la puerta de atrás, Yo. de todas maneras, ¿no? Ahora, A ver, Juan Ramón, perdón, maestro Hugo, a ver. pero por ejemplo, en relación a los comentarios que han hecho los compañeros Alma, Axel, en la posición que tenemos ahora, digamos, como sociedad, lo peligroso, o sea, es como pensar una sociedad desde el orden ateísta, porque lo que parece estar sucediendo en las sociedades modernas es como lo impensable posiblemente para las izquierdas, pues, ¿no? Radicales. O sea, lo que está sucediendo ahora es que el discurso está siendo apoderado en esta cuestión de llamado a Dios, pues, ¿no? Entonces tienes todas estas conferencias o este llamado a la familia, o sea, como si de pronto, ¿no? Esta cuestión de vacío fuese una cuestión insoportable e insostenible, y entonces es oportuno llamar a algo, a alguien, ¿no? Que también no es cualquier cosa, que haya una no sé si llamarlo así, pues, sobre demanda de todos los niños que mandan al psicólogo, ¿no? Como alguien que parecería como que es un llamado a que otro ocupe un lugar de orden, pues, de ley, y eso resulta peligroso, pues, ¿no? Porque entonces otra vez vuelve a encaminarse discursos fascistas, pues, ¿no? Que no permiten otra alternativa de discurso, pues. Sí, sí, a ver, déjenme ver algo que puse según yo en mi muro. No, ya me lo quitaron. A ver, en estas ideas que ponemos ahí en las redes, yo puse en mi muro de Facebook. Es difícil darse cuenta a cuál de las nuevas religiones monoteístas pertenecemos. ¿A la de la ciencia o a la del dinero? Son los nuevos monoteísmos, son esos. Y creo que no debe de apostar en psicoanálisis por ninguno de esos monoteísmos, ¿no?
Y lo que cobramos también cuenta, ¿no? Porque también a eso apunta, ¿no? También puedes pertenecer a las dos, a los dos dioses, el dinero y el saber y la ciencia. Axel, de nuevo, ¿quieres participar? Sí, de lo que dijo Pepe me pareció muy interesante, pero a mí me sigue haciendo ruido si seríamos capaces, como seres humanos, el ser humano sería capaz de mantener un discurso que no sea monoteísta, un discurso que no lo regrese nuevamente al juego de la producción, por decirlo de alguna manera. Es eso, si hay una posibilidad de sostener algo diferente. Digo, entiendo que nosotros hacemos propuestas y trabajamos desde otro lado, pero creo que siempre va a haber ese gran otro que de alguna manera se contraponga y busque nuevamente alienar al sujeto a un discurso que le viene bien, a un discurso que mientras más niños medicados, pues mejor, ¿no? Más economía, más control, más, digo, hay gente que se enorgullece de tener un diagnóstico, que lo busca, que lo pide y que arma su sentido del goce y su sentido de relación con el otro a partir del diagnóstico que fue y le pidió al gran otro. A veces ni siquiera existe, pero lo pide. Entonces, es un reto grande, creo que el que tenemos de hacer y articular muchas cosas fuera de lo ya instituido. No, pues hay que intentarlo. Pues si no hay nada más. Maestra Lucía. Pues yo nada más felicitar a Juan Ramón, pero creo que no me siento capaz pues estoy escuchando tu conferencia, muy linda, pero nada más la estoy escuchando. Muchas gracias, muchas felicidades, pero quise venir, los alumnos querían venir y yo también quería venir. Gracias, gracias, Lucía. Sí, aquí sí está el grupo de cuarto semestre y la maestra Lucía, pues, al incorporarlos, dinamiza y complementan los estudios con estas conferencias. Juan Ramón, pues te felicito porque no nos haces caso. Bueno, Ve en qué predicamento nos pusiste. pues hay que seguirle pensando y muchas Eso. gracias. Yo creo que ese es el legado del analista y del profesor. Bueno, No obstaculizar ni obturar el pensamiento. Lo que planteaste desde el principio como hipótesis de trabajo para seguir pensando. ujú. Lo lograste y creo que es uno de los propósitos de los conversatorios. Son propuestas, son tesis, y con la riqueza del conocimiento y la generosidad de los ponentes, en este caso del maestro Juan Ramón, pues se logran los objetivos. Entonces no nos sigas haciendo caso, pero sí sigue colaborando con nosotros en los siguientes conversatorios. Todos ustedes que también nos acompañen, recuerden que pueden inscribirse. Tenemos cada mes, el último jueves del mes, los conversatorios, y vamos a seguir pensando, vamos a seguir haciendo conversatorios para seguir pensando. Juan Ramón, muchas gracias. A todos ustedes un abrazo y nos vemos en el próximo conversatorio. Bueno, gracias y buenas noches a todos. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Oh. Bye.